Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Iliana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. Cámara de Representantes de Estados Unidos realiza votación para ratificar la acusación de juicio político al presidente Donald Trump. En Francia hay nuevas protestas. Médicos denuncian escasez de fondos gubernamentales para hospitales. En Hong Kong, 6 personas murieron y varias resultaron heridas tras el choque de un autobús. Iniciamos con el detalle de la información porque la Cámara de Representantes de Estados Unidos realiza la votación para ratificar la acusación de juicio político al presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso. La periodista Yasmín López nos tiene todos los detalles. Por tercera vez en la historia, un presidente de Estados Unidos será enjuiciado. Hoy el Pleno de la Cámara de Representantes tendrá una asamblea en la que votarán por los 2 cargos de los que se le acusa al presidente Donald Trump: abuso de poder y obstrucción al Congreso. A las 9 de la mañana el Comité Judicial de la Cámara abrió un debate en el que discuten cuáles serán las reglas de la votación del Pleno de la Cámara, que se espera se realice de 4 a 6 de la tarde. Al estar la Cámara de Representantes compuesta por mayoría demócrata, se prevé que haya consenso y que estos cargos pasen al Senado, donde finalmente el presidente será enjuiciado, y serán los senadores de mayoría republicana quienes decidan si el presidente Trump debe ser removido de su cargo o absuelto. Por su parte, el presidente Donald Trump le envió una carta a la vocera de la Cámara, Nancy Pelosi, donde argumentó que el proceso de juicio político en su contra es ilegítimo, que los demócratas han emprendido una campaña de desprestigio en su contra, y finalmente le dijo a Nancy Pelosi que la historia la juzgará por este proceso. Desde Washington informó Yasmín López, Voz de América. Continuamos con más información porque la Asamblea Nacional de Venezuela, único poder del país controlado por la oposición, debatió lo que considera como la pretensión del gobierno de Nicolás Maduro de disolver el Parlamento. Previo al inicio de la sesión legislativa, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció lo que el mandatario en disputa del país, Nicolás Maduro, con el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de varios diputados y las reiteradas amenazas busca, es evidente. No es un gobierno en disputa, por eso es una dictadura que ha buscado aniquilar sistemáticamente cualquier voz disidente, la de periodistas, la de sindicalistas, la de gremialistas, la de políticos, la de partidos políticos. En ese sentido, el jefe de la fracción del oficialismo en el Parlamento del país, Francisco Torrealba, rechazó lo que catalogó como pretensiones de la actual directiva de cambiar el reglamento interno del Parlamento a fin de que los legisladores puedan votar de manera virtual en las próximas elecciones del 5 de enero. No habrá parlamentos virtuales más que en la nube y en la mente y en el cerebro fundido del presidente de Narnia. Otra perspectiva es la del legislador independiente disidente del chavismo Eustoquio Contreras, quien clamó por un acuerdo político entre las partes. Si los actores políticos, si todos los que podemos ayudar en algo a una salida pacífica y democrática, no hay la menor duda que le estamos dejando el camino abierto a una solución de fuerza. El presidente interino Guaidó destacó que la bancada oficialista no cuenta con la mayoría suficiente ni comprando diputados para evitar que sea reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Continuamos con más información porque ante las últimas manifestaciones de la oposición, el presidente Daniel Ortega advirtió que no permitirá que vuelva el caos al país. Desde el creyente hasta el no creyente. Durante un acto público, el presidente Daniel Ortega advirtió a la oposición que no permitirá más protestas como las iniciadas en abril de 2018 por la comunidad estudiantil. Y que no vengan los terroristas a querer imponer un paro. Aquí no se va a repetir la historia de abril. Según el mandatario nicaragüense, el Estado tiene todos los mecanismos jurídicos para evitar cualquier alteración a lo que considera la paz. Tenemos los instrumentos legales, jurídicos, para defender la paz y la estabilidad
de todos los nicaragüenses. Es un discurso cargado de descalificaciones, de insultos, confrontativo. José Palé, representante de la opositora Alianza Cívica, manifestó a La Voz de América que la postura del presidente demuestra su falta de voluntad para resolver el conflicto sociopolítico a través de una negociación. Lo apuesta todo a la violencia del Estado, a la confrontación, a la polarización entre los nicaragüenses, a continuar imponiendo el dolor, el sufrimiento, alargando la crisis. No tiene una propuesta que hacer, no visualiza que es indispensable encontrar una salida negociada. La crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado más de 300 muertos y más de 80.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Ahora nos vamos hasta Francia porque la huelga contra las reformas al sistema de pensiones mantiene paralizados varios sectores del país. Maestros, médicos, abogados y trabajadores de la Torre Eiffel eran algunos de los trabajadores franceses que hacían huelga el martes para oponerse a una subida de la edad de jubilación y conservar un sistema de pensiones que temían que el presidente, afín al sector empresarial, quisiera desmantelar. La meta es persistir, dijo este manifestante. Necesitamos demostrar que el movimiento tiene raíces. Hay más protestas hoy que el 5 de diciembre. El número de personas en huelga es aún considerable. Vecinos y turistas afrontaban un 13º día de complicaciones en los desplazamientos al continuar la huelga de maquinistas de tren contra la reforma emprendida por el presidente Emmanuel Macron. Algunos padres encontraron las escuelas cerradas y se cancelaron exámenes importantes porque los profesores se sumaron a los paros. Los hospitales impusieron servicios mínimos el martes ante la huelga de enfermeros, médicos y farmacéuticos para pedir protección a un sistema de hospitales públicos otrora prestigioso y ahora maltrecho tras años de recortes. La presión crecía sobre Macron después de que el principal ideólogo de su reforma de las pensiones renunciara el lunes por supuestos conflictos de interés. Por el momento, su gobierno mantenía los planes de elevar la edad de jubilación de los 60 a los 64 años, aunque la semana pasada hizo concesiones aplazando la aplicación de la norma y abrió la puerta a más negociaciones. Los sindicatos temen que la gente tenga que trabajar más tiempo para recibir pensiones más pequeñas, y los sondeos indicaban que al menos la mitad de los franceses apoya la huelga. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y en la India, el rechazo a una nueva ley de ciudadanía mantiene en las calles a decenas de manifestantes. Tenemos el reporte. Los manifestantes continuarán invadiendo la capital de la India el miércoles en protesta por la decisión de la Corte Suprema de aplazar la audiencia para impugnar una nueva ley de ciudadanía. La nueva ley proporciona un camino a la ciudadanía para los inmigrantes no musulmanes y ha iniciado manifestaciones en India durante la semana pasada. El tribunal dijo que retrasaría la audiencia del caso hasta el 22 de enero. La nueva ley se aplica a los hindúes, cristianos y otras minorías religiosas que se encuentran en la India ilegalmente, pero pueden demostrar persecución religiosa en la mayoría musulmana de Bangladesh, Pakistán y Afganistán. Los críticos dicen que la nueva ley es parte de la agenda del gobierno nacional hindú para marginar a los 200 millones de musulmanes de la India y argumentan que va en contra del espíritu de la constitución secular del país. Ese es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y en los Países Bajos también hubo protestas. Denuncian la política de contaminación del gobierno. De los cruces fronterizos en el este hasta una fábrica de acero en el oeste, los agricultores y trabajadores de la construcción en los Países Bajos protestaron el miércoles contra las políticas de contaminación del gobierno que, según dicen, los están sacando del negocio. Los agricultores tomaron sus tractores bloqueando una carretera importante en la frontera con Alemania, estacionándose en el centro de La Haya y frente a la entrada de una fábrica de acero cerca de la costa del Mar del Norte, informaron la policía y los medios holandeses. Los disturbios en los Países Bajos comenzaron a principios de este año, cuando muchos proyectos de construcción se detuvieron luego de una decisión holandesa de que la política del gobierno para otorgar permisos de construcción violaba las leyes europeas de contaminación. El gobierno ha estado luchando desde entonces para hacer más para controlar las emisiones. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no nos cambie porque tenemos más información en Internacionales RNA.
Gracias por informarse con Internacionales RNA. Vamos a continuar con más información porque la Oficina del Comisionado para los Refugiados de la ONU, ACNUR, busca visibilizar la problemática de la región centroamericana. Una creciente problemática de refugiados, pero poco visibilizada, se registra en la zona norte de Centroamérica. Así lo aseguró Giovanni Basu, representante regional de ACNUR para Centroamérica y Cuba, en conversación vía Skype con La Voz de América. La violencia de las pandillas, de bandas criminales, de narcotraficantes, han causado a más de 380,000 personas de huir de sus hogares, de pedir asilo en varios países en el mundo. Según Basau, la problemática no es solamente externa, pues en cooperación con los gobiernos de Honduras y El Salvador han podido establecer que internamente 320,000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado. También a la situación en Nicaragua, que es una situación de instabilidad sociopolítica, y esto ha causado a más de 80,000 personas a salir de tu país. La mayoría se encuentran en Costa Rica, pero también hay nicaragüenses que están pidiendo asilo en Panamá, en Guatemala y en México. Centroamérica y México, desde 2017, con la firma del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones MIRSP, adquirieron compromisos que son revisados cada año a nivel ministerial. Se trata del fortalecimiento de la protección dentro de los países de origen y el mejoramiento de la protección internacional para los solicitantes de asilo y refugiados que huyen de estos países. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y en temas relacionados, la crítica situación de los refugiados venezolanos que ha generado el éxodo de más de 4.700.000 personas enfrenta grandes desafíos. Con más de 4.600.000 refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo, la crisis humanitaria de Venezuela es catalogada por Naciones Unidas como la segunda más grande después de Siria. Lo más preocupante es que, con el tiempo, la situación se ha ido agravando, especialmente para el pueblo venezolano. La situación en Venezuela es completamente insostenible. Haber pasado de ser uno de los países más ricos en Sudamérica a ser una de las economías más paralizadas de la región, sino del mundo. Desde ser uno de los primeros países de la región en erradicar completamente la malaria en 1961, hasta ahora tener la cuarta tasa más alta de malaria a nivel mundial. 650.000 venezolanos han solicitado asilo en diferentes partes del mundo, según ACNUR, pero la mayoría permanece sin ninguna documentación, lo que los vuelve aún más vulnerables. Así lo asegura Yanina Romero, encargada de Venezuela para la OEA. Podemos estimar que aproximadamente la mitad de los migrantes y refugiados venezolanos son mujeres, pero no tenemos datos, o sea, no hay estudios que nos puedan decir con exactitud cuántas mujeres migrantes hay. Además, la forma cómo se van caminando aumenta el nivel de vulnerabilidad en que ellos se encuentran, haciéndolas mucho más fácil de ser víctimas de explotación sexual. En ciudades fronterizas con Venezuela como Cúcuta y Boavista, el 70% de las mujeres que dan a luz en hospitales públicos son venezolanas, como lo mencionó también Yanina Romero. Desde la mitad del 2019, Colombia anunció que le dará nacionalidad a 24.000 hijos de migrantes venezolanos nacidos en ese país. Yasmín López, Voz de América, Washington. Ministros y viceministros latinoamericanos asistieron en Washington a la presentación de una iniciativa de la administración Trump que busca la inversión privada en la región para reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Estados Unidos se pone como meta impulsar la inversión privada en Latinoamérica en 2020. Lo hace con la iniciativa América Crece, que prevé fomentar la inversión privada en la región. La Casa Blanca impulsa una iniciativa que nació en 2018, pero que inicialmente se centraba solamente en infraestructura de energía. Ahora se amplían estos horizontes porque, según la administración Trump, la región de Latinoamérica y el Caribe requiere una inversión anual de entre 100.000 y 150.000 millones de dólares. Sin embargo, esta inversión tiene un objetivo mayor que el desarrollo de la región. Invertir en esos países para que sea un crecimiento económico sostenible para el futuro, que sea uno en el cual permita a los países desarrollarse para que tengan un futuro para sus ciudadanos en sus países y que no tengan que buscar emigrar.
La iniciativa llega después de que Washington firmara en julio un acuerdo con Guatemala para reducir el flujo migratorio de centroamericanos. Ese país se responsabiliza ahora de los casos de asilo que recibe Estados Unidos. El acto de presentación de América Crece estuvo presidido por los secretarios de Comercio y del Tesoro estadounidenses, así como por varios asesores del presidente Trump. Desde Latinoamérica acudieron una decena de ministros y viceministros de Finanzas principalmente. Uno de ellos fue el de Panamá, que valoró la iniciativa así. Básicamente brindan algún tipo de retos desde un punto de vista de oferta laboral, de crecimiento económico y demás, y creo que se fundamenta principalmente en eso, aparte obviamente las razones políticas que cada país tiene en la región. Y yo creo que iniciativas como esta lo que deberían hacer es profundizar mucho más el crecimiento y el desarrollo económico en cada país puntualmente. El acto coincidió con la visita a la Casa Blanca del presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales. La administración Trump dijo querer agradecer así que fuera el primer mandatario centroamericano en firmar un acuerdo de cooperación de asilo. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Vamos a cambiar completamente de información porque en Siria 16 personas murieron tras un bombardeo perpetrado en el noroeste del país. Bombardeos mataron a por lo menos 16 civiles, entre ellos 6 miembros de una familia, en una zona controlada por rebeldes en el noreste de Siria, informaron el martes opositores. Las bombas cayeron en 3 aldeas en la provincia de Idlib, el último reducto que le queda a los insurgentes en el país. Los crecientes ataques en Idlib en semanas recientes parecen presagiar una ofensiva por tierra por parte de las fuerzas del presidente Bashar Assad. El objetivo parece ser la reapertura de la carretera que vincula la capital Damasco con Alepo en el norte. Alepo era el centro comercial del país antes de que estallara la guerra en 2011. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo que monitorea la guerra desde Gran Bretaña, el bombardeo en Badama mató a la esposa y 3 hijas de un socorrista de la Defensa Civil Siria, conocida como los Cascos Blancos. Anwar Hamidi se enteró de los decesos al llegar a su vivienda con un equipo de socorristas, según un comunicado de los Cascos Blancos. Murieron también la cuñada de Hamidi y la esposa de su primo. El observatorio dijo que un bombardeo en la aldea Maasarán dejó 4 civiles muertos y otros 6 civiles murieron en un bombardeo contra la aldea de Talmanas. Tropas sirias lanzaron este año una ofensiva de 4 meses sobre Idlib, que está controlado por milicianos vinculados a Al-Qaeda. La ofensiva del gobierno sirio obligó a cientos de miles de civiles a huir de sus hogares. Un frágil cese el fuego frenó el avance del gobierno a finales de agosto, pero en las últimas semanas se han registrado varias violaciones de la tregua. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y un reporte reveló el descenso más grande de asesinatos de periodistas a nivel mundial en casi 2 décadas. 25 periodistas fueron asesinados en 2019 según el Comité para Protección de Periodistas, o CPJ por sus siglas en inglés. Es el número más bajo en 17 años, indica el informe. Carlos Martínez de la Serna, director de programa de CPJ, explica cuáles fueron los países con más casos. Hay 2 países principales, principalmente peligrosos para los periodistas, que son Siria y México. Siria con 7 casos confirmados y México con 5. En cuanto a Latinoamérica, el reporte reveló que hubo 7 incidentes. 1 en Honduras, 1 en Haití y 5 en México. Casi todos los periodistas tenían algo en común, indicó Martínez de la Serna. La mayoría de estos periodistas asesinatos son periodistas locales. Solo uno de ellos era un periodista extranjero que actuaba como corresponsal, un periodista turco que fue asesinado, murió en Siria. Dentro de los datos se vio otra reducción particular. Se han reducido, por lo menos este año, comparado con la tendencia de los años anteriores, las muertes de los periodistas en conflictos violentos, por ejemplo, Siria también o Afganistán. Martínez de la Serna añadió que no encontraron una razón específica por la cual se vio esta disminución. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Vamos a una nueva pausa, pero no nos cambie porque hay más información que compartir con ustedes. Gracias por su sintonía. Vamos a continuar con más noticias. En total, son 390 los considerados presos políticos por la organización Foro Penal Venezolano. Familiares piden sean liberados. Papi, te queremos en casa.
libertad para todos los presos políticos que están ahí. Con mensajes como estos, divulgados en redes sociales, los parientes de los presos políticos piden a las autoridades venezolanas un reencuentro con sus familiares en Navidad. Nuestro mayor regalo es que él vuelva a casa, porque ya son casi 3 años. Mi esposo fue detenido el 19 de enero del 2017. Dionne está casada con un sargento acusado de conspirar contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Dice que desde su detención su familia se ha fragmentado. Su hijo mayor emigró para poder apoyarlos económicamente y ella quedó al cuidado del pequeño. Cuenta que durante sus primeros meses de reclusión, tanto su esposo como ella fueron sometidos a circunstancias que considera degradantes. Casi un año sin ver la luz, él porque no sabía cuándo era de día ni cuándo era de noche, que estaba encerrado. Y para uno la revisión era bastante penosa, porque tenías que desnudarte delante de 10 personas que no conocías. En total son 390 los considerados presos políticos por el Foro Penal Venezolano. Entre ellos está el hijo de Gradelis Ramírez, señalado de sublevación militar a comienzos de 2019. Tengo que estar viajando 13 horas para yo llegar aquí a verlo. Relata que estando en prisión, su hijo, un oficial de la Guardia Nacional, se convirtió en padre de un niño a quien no ha podido conocer. Desde que nació no he podido tenerlo, no he podido abrazarlo ni nada por esto, pues. Ni el gobierno en disputa ni la justicia de Venezuela han respondido formalmente a estas solicitudes. Sin embargo, en la mesa de diálogo establecida entre el gobierno de Maduro y partidos de oposición minoritarios, se prometió excarcelar a un grupo de 60 de estos presos, de los cuales no se reveló la identidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y tenemos más información internacional en el siguiente resumen. Al menos 6 personas murieron el miércoles cuando un autobús de 2 pisos se estrelló en Hong Kong. Decenas de personas resultaron heridas. El accidente ocurrió en los Nuevos Territorios, parte de Hong Kong que limita con China continental. El autobús había estado viajando por una carretera desde la ciudad de Fanling. El impacto del choque arrancó gran parte del lado izquierdo del autobús y rasgó un agujero irregular en el techo. A medida que la situación económica continúa disminuyendo en Zimbabue, el sistema de salud se ha visto afectado por una huelga de médicos de 1 mes de duración para exigir salarios más altos. En el país africano declararon incapacidad y dejaron sus herramientas después de que la Asociación de Doctores de Hospitales enviara una carta al gobierno diciendo que los profesionales de la salud no podían continuar trabajando, a menos que se hicieran cambios en los salarios y las condiciones laborales. La juez más importante del Reino Unido fue honrada el miércoles en una ceremonia antes de su retiro el próximo mes. Brenda Hale ha sido presidenta de la Corte Suprema desde 2017 y se jubilará oficialmente a finales de enero en sus 75 cumpleaños. El miércoles, miembros de la judicatura y la profesión legal rindieron homenaje a su carrera en una despedida, una ceremonia tradicional de jubilación para jueces de la Corte Suprema. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por su sintonía.